Muy bien, entonces continuamos. Estábamos hablando acerca de algunos corolarios de un teorema. El teorema 4 del libro decía lo siguiente. Decía que todo su conjunto de n es numerable. ¿Sí? Muy bien, entonces el primer corolario decía que si f es una función inyectiva y el conjunto de llegada es numerable, entonces el conjunto de partida también es numerable, ¿cierto? Muy bien, entonces, imagínense, vamos a colocar aquí una observación. Imagínense que tenemos dos conjuntos, sean X y Y, dos conjuntos, tales que, imagínense que X sea un subconjunto de Y, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a suponer que sean X e Y dos conjuntos, tal que X, y supongamos que el conjunto más grande sea numerable. Supongamos que Y es numerable. Listo. Entonces, nosotros podemos definir una función, ¿no? Entonces, si consideramos la función, ya. Entonces, a esta función vamos a llamarla I, se llama función inclusión, que va del conjunto X al conjunto Y. ¿Cómo se define esta función? Vamos a colocarle aquí su nombre, función inclusión. Entonces, a cada número X o a cada elemento X del conjunto de partida le hacemos corresponder el propio elemento de X. ¿De acuerdo? No se llama identidad porque el conjunto de llegada tendría que ser X para que se llame identidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se llama inclusión porque está definida de un subconjunto de Y hacia Y. ¿De acuerdo? Se llama función inclusión. Pero lo que es cierto es que esta función es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta función es inyectiva. Vemos que I es inyectiva. Y entonces, de acuerdo al corolario número 1, si yo tengo una función inyectiva y el conjunto de llegada es numerable, entonces el conjunto de partida también es numerable, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces vemos que I es inyectiva. Entonces, por el corolario 1, concluimos que el conjunto de partida X es numerable. Concluimos que X es numerable. Y entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que todo su conjunto de un conjunto numerable es numerable, ¿de acuerdo? Es decir, todo su conjunto de un conjunto numerable también es numerable. Listo. Así que este resultado lo vamos a emplear un montón de veces. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otra cosa? Ya. Segunda observación. En el teorema que probamos al inicio de la clase, también probamos que si teníamos, hemos probado que todo su conjunto de n es, todo su conjunto de, no, sí, todo su conjunto de n es numerable, ¿no? Pero hemos probado también la clase pasada que si X es un conjunto infinito, entonces siempre es posible encontrar una función inyectiva que va de n hacia X, ¿cierto? Entonces, ya.
No, iba a decir que este es que los numerables constituyen a ver, ¿cómo escribimos esto? Nosotros sabemos que si X es un conjunto infinito, entonces existe una función inyectiva vamos a llamarla phi, que va de X, no, que va de los naturales hacia X. ¿De acuerdo? Existe una función inyectiva que va de n hacia X. Muy bien. Uh-huh. Y eso quiere decir que phi, evaluado en n, o la imagen de n mediante phi, es un subconjunto de X, ¿de acuerdo? Si ustedes escribiesen la función así, que va de n hacia phi de n, esta de aquí sería una función, sería una biyección, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí es un conjunto numerable. Muy bien. Entonces, si X es un conjunto infinito, significa que X contiene un conjunto numerable, ¿de acuerdo? Ya, entonces, como phi de n va a estar dentro de X, esto quiere decir que X contiene no solamente un conjunto numerable, porque en realidad cualquier conjunto contiene un conjunto numerable, ¿no? En particular un conjunto finito es numerable, ¿no? Esto quiere decir que X contiene un conjunto infinito numerable. Chicos, ¿están de acuerdo o no? Porque como la función phi es inyectiva, como phi es inyectiva, significa que este conjunto phi evaluado en n es un conjunto infinito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y entonces, no sé si eso está claro. A ver, yo creo que le vamos a colocar un pasito más, para que quede más claro. Bueno, existe una función biyectiva. Además, si nosotros escribimos phi, que va de n hacia phi de n, esto de aquí es una biyección. Así que es una biyección entre este conjunto y los naturales. Y esa es la definición de conjunto numerable. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que este conjunto phi de n es un conjunto infinito numerable. Infinito numerable. Entonces, además como phi va de n hacia x, significa entonces que phi de n está dentro de x. ¿De acuerdo? Phi de n está incluido en x. Y como phi de n acabamos de ver que es infinito numerable, esto quiere decir, y acuérdense que inicialmente he colocado que x es un conjunto infinito cualquiera. Es decir, ¿qué cosa hemos probado? Hemos probado que todo conjunto infinito contiene un conjunto o un subconjunto infinito numerable. ¿Cierto? Listo. Eso quiere decir también que los conjuntos infinitos numerables son los conjuntos infinitos con la menor cantidad de elementos. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Eso era lo que quería colocar como observación. Muy bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
Todo bien, ¿no? Sí, sí. Ya. Uy, ¿qué es esto? Ya, este es parte de mi ejemplo. ¿Y esto qué cosa es? Ujú. Ya, chicos, faltan hojas. Así que menos mal que aquí las hojas son gratis. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de conjuntos numerables, ¿cierto? A ver, nosotros ya sabemos que el conjunto n de los números naturales es numerable. Sabemos también que n por n es numerable, ¿de acuerdo? Ya probamos que tanto n como n por n son numerables. También hemos probado que el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable, así que si yo multiplico todas las veces que quiera, una cantidad finita de veces, esto de acá también va a ser numerable, ¿de acuerdo? Listo. Entonces vamos a probar que el conjunto z de los números enteros es numerable. Z es numerable. Y entonces hay varias formas de probar que z es numerable. Entonces, podría escribir, por ejemplo, z como la unión de los naturales con otro conjunto que podría llamar menos naturales, con otro conjunto que podría ser el cero. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí yo sé que es numerable. Este de aquí tendría que probar que es numerable. ¿De acuerdo? Y como existe una biyección entre n y menos n, que a cada x le va a corresponder menos x, pues al ser biyección, entonces sería numerable. Y este de aquí, por ser finito, es numerable. Y la unión de numerables es numerable. Así que ahí tendría una demostración, ¿de acuerdo? Una manera de probar que z es numerable. Otra manera de probar que z es numerable sería la siguiente. Entonces, a ver, creo que mejor pasamos esto limpio. Entonces decimos así, como z se puede escribir como la unión de los naturales con un conjunto al que voy a llamar menos naturales con un conjunto que es el cero, siendo menos n el conjunto de todos los menos n, tal que n es un número natural, entonces z es numerable. Pues cada una de sus componentes es numerable. N, menos n y 0 son numerables. Muy bien. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es definiendo directamente la biyección, ¿no? También podemos probar la numerabilidad de z mediante la definición. ¿Qué dice la definición? La definición dice que para que z sea numerable, entonces deberíamos definir una biyección que va de n a z, ¿de acuerdo? Una función biyectiva. Probar la numerabilidad de un conjunto mediante la definición, o sea, exhibiendo la biyección, no siempre es posible, ¿ya? No siempre se va a poder. Entonces, en algunos casos hay que probar la numerabilidad utilizando algún teorema, alguno de los resultados que hemos probado, pero en este caso se puede hacer, no es difícil, así que también podemos probar la numerabilidad definiendo la siguiente función, ¿no? Definiendo la función siguiente. Vamos a llamarla, por ejemplo, f. Esta función f va a estar definida de n a z y se va a definir de la siguiente forma. Por ejemplo, f de x va a ser igual a... Bueno, aquí en z yo podría colocar los pares y el 0. Bueno, el 0 también es par. Y luego los impares, ¿cierto? Muy bien, entonces esto se puede definir así. Voy a descomponer en dos partes. Por ejemplo, si voy a colocarle aquí mejor n, dos posibilidades.
que n sea par o que n sea impar. Si n es un número par, definimos como n medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está incluido el 0. Y si n es un número impar, vamos a sumarle 1 y sobre 2. ¿De acuerdo? Aquí le voy a colocar menos para cubrir los negativos. Listo. Y ahí está la función. Entonces, esta función cubre todos los números enteros. Esta función es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es sobreyectiva, es inyectiva, así que es una biyección. Entonces, definiéndola, voy a colocarle mejor directamente, definiendo la biyección. Si tienen alguna duda, pueden probar ustedes que es una biyección. Y entonces, por la definición, resulta que el conjunto Z de los números enteros es un conjunto numerable. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Vamos a probar que el conjunto Q de los números racionales también es numerable. Bueno, entonces probar que Q es numerable ya no es ya no se hace tan directo, no es tan fácil construir una biyección como la que hemos construido para Z. Así que ahora, para probar la numerabilidad de Q, podemos, chicos, utilizar alguno de los teoremas que hemos demostrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hemos probado que si tenemos una función f que vaya de un conjunto X a un conjunto Y y que sea sobreyectiva, si este conjunto X es numerable, entonces se prueba que Y es numerable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar ese corolario. Y entonces definimos la siguiente función. Definimos la función. Vamos a hacer esto, que acá una función f, que va a estar definida de z por z menos el 0 hacia los racionales. Que haga lo siguiente, que cada par ordenado, m, n, le va a corresponder el número racional m sobre n. Esa función está bien definida porque la segunda coordenada, o sea, el denominador, no es 0. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es claro que esta función es una función sobreyectiva. ¿Es claro o no es claro? Entonces, claramente, Q es sobreyectiva. A ver, chicos, disculpen un ratito que olvidé de apagar esto. Ya, chicos, disculpen la interrupción. A ver, decía que claramente Q es sobreyectiva, ¿cierto? Dado cualquier número racional, un P sobre Q, este de acá es un entero, este es un entero diferente de 0, entonces la imagen de P, Q, mediante la función f, sería justamente P sobre Q. Así que esta función es claramente sobreyectiva, ¿de acuerdo? Y además, este producto cartesiano, z por z menos 0, es numerable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hemos probado en este ejemplo 1, hemos probado que este de aquí es numerable. ¿De acuerdo? En la observación anterior hemos probado que todo subconjunto de un conjunto numerable es numerable, ¿cierto? Así que como z es numerable, z menos 0 es un subconjunto de z, así que este conjunto z menos 0 también será numerable. Y aquí lo que tengo es el producto cartesiano de dos conjuntos numerables, y por un corolario que probamos, el corolario 3 creo, no, 4, el corolario 4 decía que el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable. ¿De acuerdo? Entonces el conjunto de partida es un conjunto numerable. Entonces, decimos así, como la función f es sobreyectiva,
y el conjunto de partidas z por z menos 0 es numerable, entonces, por el corolario número 2, resulta que el conjunto de llegada, Q, de los números racionales es numerable. Y listo, está probado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, existe una demostración, creo que les comenté algo de eso en la clase pasada, acerca de la numerabilidad de los racionales, y es que para... Esta demostración se debe a Cantor, ¿ya? Y es que para la época era bien difícil concebir lo siguiente, miren. Tenemos aquí el conjunto, por ejemplo, de los números naturales, ¿de acuerdo? Ahí está el 1, el 2, el 3, n, ¿sí? Entonces, claramente, este conjunto de los números pares, ya lo había mencionado en la clase pasada, 2, 4, 6, 2n, es un subconjunto propio de n, ¿de acuerdo? Pero existe una correspondencia biunívoca entre estos dos conjuntos, así que tienen la misma cantidad de elementos. Si en lugar de considerar el conjunto de los números pares, yo hubiese considerado el conjunto de los múltiplos de 3, de los múltiplos de 10, cualquier subconjunto de ese tipo, pues entonces siempre se puede establecer una correspondencia 1 a 1. Y ahí es fácil establecer la correspondencia, ¿de acuerdo? Pero ya si alguien nos dice que los naturales y los racionales tienen la misma cantidad de elementos, pues entonces, para la época en que Cantor se dio cuenta que naturales y racionales tenían la misma cantidad de elementos, pues no existía, para comenzar, no existía la matemática suficiente para probar eso. Y entonces, la manera más clara de probar eso era establecer una biyección, mostrar la biyección. Entonces, Cantor tuvo la siguiente idea. Bueno, también era difícil de creer por lo siguiente, ¿no? Porque si uno piensa en los naturales están, digamos, aquí espaciados de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, y así. Por aquí, si pensamos en los pares, entonces por acá está el 1, bueno, el 1 no es par, ¿no? El 2, por aquí está el 4, ¿cierto? Por aquí está el 6, ¿cierto? Y entonces al 1 le hacemos corresponder el 2, al 2 el 4, al 3 le hacemos corresponder el 6, al 4 le hacemos corresponder el 8, y así. Pero, ¿qué sucede si tomamos los racionales? Porque cuando tomamos los racionales, entre estos dos números enteros siempre hay un racional que podría ser la mitad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entre estos dos hay otro racional. El hecho de que entre estos dos números naturales, aquí existen infinidad de números racionales, ¿de acuerdo? Aquí hay infinitos números racionales, y eso sucede en cada uno de esos intervalos. Entonces, para una, y ustedes le pueden contar eso a cualquier otra persona que no tenga mucha familiaridad con la teoría de números, y entonces si ustedes tienen que establecer una correspondencia, pareciera que al hacer la correspondencia entre los naturales, ya que aquí adentro hay infinidad de números, entonces pareciera que todos los naturales se nos van a acabar haciendo esta correspondencia, ¿cierto? Todos los naturales de aquí van a tener su imagen aquí adentro, ¿cierto? Y entonces no vamos a cubrir el resto, ¿no? Bueno, entonces Cantor tuvo la siguiente idea, ¿no? Lo que les conté la vez pasada y que por aquí justamente encontré un dibujito que creo que deja eso más claro. Entonces, muy bien. Entonces a Cantor se le ocurrió hacer lo siguiente. Entonces, este de acá es el primer elemento, ¿de acuerdo? Cada flecha va apuntando y se va dirigiendo hacia un número, y entonces hacemos esta correspondencia. Este es el elemento número 1, o sea, lo que necesitamos, o lo que necesitaba Cantor, es establecer una correspondencia entre los naturales y los racionales, ¿de acuerdo? Entonces a Cantor se le ocurrió escribir los racionales de esta forma, ¿sí? Entonces aquí están todos los racionales. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, ¿cierto? 1 sobre 5 y así. Todo lo que tiene numerador 1. Por acá, todo lo que tiene numerador 2, todo lo que tiene numerador 3, ¿cierto?
Entonces, había que definir una función que a cada número natural le haga corresponder un número racional. Dicho de otra forma, había que decir cuál va a ser el primer racional, el segundo racional, el tercer racional, cuarto y así el enésimo racional. Entonces, a Cantor se le ocurrió decir que este X es el primero, luego sigue la flecha. Este es el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y así. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera quedaba definida una aplicación que iba de N hacia Q. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí hay un detalle, no sé si se han dado cuenta, y es que, por ejemplo, esta función será una función biyectiva, tal como está definida, y entonces resulta que esta función no es biyectiva. ¿Por qué? Porque este número de aquí, por ejemplo, ¿ah? Se repite por acá varias veces, miren, el mismo número racional, ¿de acuerdo? Y así hay varios, ¿no? Yo podría, por ejemplo, pensar en este número un cuarto. El un cuarto también se repite por acá. Ahí está el 2 octavos. Y bueno, por acá se repetirá cuando coloquemos el 3 doceavos y el 4 dieciseisavos, ¿sí? Así que hay números que se van repitiendo. Así que esos números los podríamos ir sacando, ¿ya? Para no estar repitiéndolos. ¿Para qué? Para que elementos diferentes no vayan a tener la misma imagen. Porque si yo coloco por acá que esto de acá es el phi de 1, si yo digo phi de 1 va a ser igual a 1 sobre 1, este de acá sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces acá tengo 1, 2, ¿cómo es? A ver, de nuevo, me perdí. Entonces, a ver, este de acá es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el phi de 5 sería 2 sobre 2. Entonces la función no sería inyectiva porque tendría la misma imagen. Entonces lo que habría que hacer es, cada vez que se repiten estos puntitos, por ejemplo, se repitió este de acá no sería el phi de 5, sino el phi de 5 sería el siguiente. Este de acá sería el 5, 6, y cada vez que se repita un número lo van sacando, y lo van eliminando y lo van eliminando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es el ejemplo de Cantor, o este es el ejemplo, no, esta es la prueba de Cantor, ¿ya? La prueba de Cantor para la numerabilidad de los racionales. Muy bien, entonces, ¿qué más? Y entonces uno se pregunta, bueno, tenemos bastantes ejemplos de conjuntos de números, perdón, de conjuntos numerables, ¿no? Si yo, por ejemplo, podría preguntarme, ejemplo 2, ejemplo 3. Podría preguntarme, ¿el conjunto de los números primos será numerable? Entonces voy a decir, sea, vamos a darle un nombre, sea P el conjunto de los números primos. De los números primos. Vamos a suponer que estamos hablando de positivos nada más, ¿ya? O sea, primos naturales. ¿Será numerable? ¿Mm? Entonces P es numerable. Si ustedes quisieran probar la numerabilidad de P con la definición, chicos, no solamente tendría una demostración, sino que se ganarían $1.000.000. ¿Por qué? Porque encontrar una fórmula que caracterice a todos los números primos, si yo encontrase una función f que va de n a p, entonces lo que yo estaría haciendo es que a cada n le hago corresponder un número f de n y que sea primo. Eso significaría que habría encontrado una fórmula para los números primos, ¿ya? Una manera de generar números primos. Y eso todavía no existe. No se sabe si existirá tampoco. No se sabe si los números primos obedecen a cierta regla de formación. ¿No? Muy bien, entonces no se puede probar directamente, no se puede probar a través de la definición de una biyección, ¿sí? O al menos hasta ahora no se ha podido, ¿no? Entonces, ¿por qué P sería numerable? ¿Cuál sería el argumento que usarían para probar que P es numerable? Dentro de las cosas que hemos probado, ¿qué podríamos utilizar para probar que P es numerable? Que es subconjunto de naturales.
Claro, esa es la más directa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, P enumerable, pues P es un subconjunto de los naturales, ¿cierto? Y listo, ya está probado. Nada más, así de fácil. Muy bien. ¿Qué más? Y entonces, así como existen conjuntos numerables, seguramente también existirán conjuntos que no son numerables. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de un conjunto distinto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Entonces, vamos a consideremos, eh, bueno, creo que antes debo definir lo que es una sucesión. Entonces, denotaremos una sucesión de números reales de la siguiente manera. Vamos a denotarla como x1, x2, x3, xn, xn más 1 y así. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso quiere decir que una sucesión de números reales está definida para todo número natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya está. Quiere decir entonces que esta de aquí, a ver, mejor antes de eso. Creo que mejor voy a colocar de una vez la definición que vamos a colocar más adelante. Una sucesión de números reales es una función, x que va de n hacia r. ¿De acuerdo? Es una función x que va de n hacia r. Y que a cada n le hace corresponder un elemento de x sub n. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer un capítulo completo de sucesiones. ¿Ya? Ahora, chicos, disculpen. Un minuto de introducción. Bueno. Todo es ok. Claro. No me tiene que contestar. ¿Me ha dado un punto muy rápido? ¿Me ha dado un punto muy rápido? Muy bien. A ver, disculpen la interrupción. A ver, entonces es una correspondencia que va de n a r, ¿no? Entonces, vamos a denotar la sucesión así. Eh, denotaremos a esta sucesión, a la sucesión x, de la siguiente forma. Vamos a denotarla como x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n, x sub n más 1. Listo. Entonces, ahí están los infinitos elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora vamos a suponer que tenemos una sucesión donde todos los elementos, estos de acá son los elementos de la sucesión, todos sus elementos sean ceros o unos. ¿De acuerdo? ¿Sí? La sucesión está formada únicamente por ceros y unos. Entonces, vamos a llamar X mayúscula, el conjunto de todas las sucesiones cuyos elementos son ceros o unos. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, una sucesión podría ser esta de aquí. La que tiene toditos sus elementos iguales a 1, ¿cierto? Eso se llama una sucesión constante. Todos iguales a 1. Otro ejemplo podría ser esta de acá, la que tiene elementos intercalados. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Estas son sucesiones formadas por ceros y unos. Pero no tienen siempre que obedecer a una regla de formación. Así que yo podría tener ahí un montón de ejemplos. Yo podría, por ejemplo, aquí colocar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y así un montón de cosas, ¿cierto? Ese de ahí también está en X. Esa sucesión también está en X. Así que en este conjunto de X voy a colocar todas las sucesiones cuyos elementos son ceros y unos. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, quiere decir que estas sucesiones en realidad están definidas así. Están definidas de n hacia dónde. Como solamente toman valores ceros y unos, irían desde n hacia el conjunto formado por el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Que el x1, por ejemplo, tiene que ser o 1 o 0. El x2, 1 o 0. El x3, 1 o 0. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Lo primero que tienen que hacer es primero entender cómo son los elementos. Chicos, ¿está claro cómo son los elementos o no? Imagínense que fuese aquí un vector con infinitas componentes. ¿Sí? Entonces, podríamos mirar así también, como un vector formado por infinitas componentes. Cada componente es un elemento de la sucesión. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora que tenemos la idea de cómo son los elementos de esta sucesión, perdón, cómo son los elementos de este conjunto X, o sea, cómo son estas sucesiones, vamos a demostrar que este conjunto X no es numerable, ¿sí? Entonces probaremos que este conjunto no es numerable. Y lo vamos a hacer con un argumento que también se debe a Cantor, ¿sí? Con una prueba que se llama la prueba diagonal de Cantor o el argumento diagonal de Cantor, ¿sí? Entonces, para esto, utilizaremos el argumento diagonal de Cantor. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes quieren probar que un conjunto es numerable, o perdón, cuando quieren probar que un conjunto no es numerable, ustedes pueden comenzar suponiendo que sea numerable. Entonces, si el conjunto X fuese numerable, ¿qué significa? Significa que sus elementos se pueden ordenar, digamos. Yo puedo decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el enésimo y así. De tal forma que si yo tomo cualquier elemento X en el conjunto X, cualquier elemento, este elemento X tiene que ser uno de ellos. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo se llega a una contradicción? Demostrando que existe un elemento X en el conjunto X y de tal forma que ese X no es ninguno de los A sub n. ¿De acuerdo? No es ninguno de ellos. ¿Qué significa? Significa que ese elemento X está fuera de la numeración. Por lo tanto, el conjunto no puede ser numerable. ¿De acuerdo? Ese es el argumento. ¿Ya? Ese es el argumento de la prueba por contradicción. Entonces, chicos, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que este conjunto fuese numerable. Entonces, vamos a suponer que X, el conjunto X de todas estas sucesiones, supongamos que el conjunto X es numerable. ¿Sí? ¿Eso qué cosa quiere decir? Entonces, dada cualquier sucesión, entonces, a ver, mejor vamos a escribir así. Si este conjunto X es numerable, entonces este X estaría formado por sucesiones. La voy a llamar S1, S2, ahí está. Sí, se puede escribir así, ya numeradas. ¿De acuerdo? Donde cada sucesión SK es una sucesión formada por ceros y unos.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es construir una nueva sucesión que no coincida con ninguna de estas. Eso significaría que el conjunto X no se puede numerar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, construiremos una sucesión. Construiremos una sucesión. Vamos a llamarla, por ejemplo, S, que pertenece a X, y tal que esta S no es ninguna de las Sn. Listo. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, como estoy suponiendo que, como estamos suponiendo que X es numerable, como estamos suponiendo que X es numerable, digamos que X sea así, digamos X igual a S1, S2, Sn, ahí está. Entonces, denotemos de la siguiente forma. Miren, S1, la sucesión S1 va a estar definida así. Su primer elemento se va a llamar X11, su segundo elemento se va a llamar X12, el tercer elemento X13. Creo que con 3 es suficiente. Y así, ¿de acuerdo? Solo que cada uno de esos elementos, chicos, ¿cuánto valen estos elementos? Las sucesiones están formadas únicamente por ceros y unos, así que cada uno de esos elementos vale 0 o vale 1. ¿Ya? Esa es la sucesión S1. La sucesión S2 la vamos a definir así. La vamos a denotar así. Sería X21, X22, X23. Ahí está. Listo. S3. La sucesión S3 se va a definir así. X31, X32, X33 y así. ¿De acuerdo? Listo. A ver, una más. La sucesión Sn. Sn se va a definir así. Xn1, Xn2, Xn3 y así. Por acá estará XNN y podemos continuar todavía más. ¿De acuerdo? Y así todos los elementos. Muy bien. Entonces, como estos elementos o estas componentes son infinitas, también van a existir infinitas sucesiones Sn. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir una sucesión de la siguiente manera. Ojo que todos los elementos de aquí, todos los elementos X y J valen 0 o 1. ¿De acuerdo? O sea, cada X, Y y J va a tomar un valor, uno de estos dos valores. O va a ser 0 o va a ser 1. ¿Todo bien? Todos los elementos. Así que son sucesiones formadas por ceros y unos. Muy bien. Entonces, vamos a definir una sucesión nueva. Definimos la sucesión, vamos a llamarla S, de la siguiente manera. Esta es una nueva sucesión. Entonces la vamos a definir así. Miren, esta sucesión S va a tener elementos X1, X1, X2, mejor le voy a cambiar de nombre. Esta sucesión S va a tener elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n y así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, la idea de Kant es una idea bien sencilla, pero es elegantísima, miren, ¿no? Vamos a definir así. El A sub 1, a ver, primero voy a escribir en borrador. Para definir este A sub 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar este elemento de aquí, el primer elemento de la primera sucesión, o sea, el X11. Solo hay dos posibilidades, que este elemento sea 1 o que sea 0. Así que si este elemento fuese 1, el A sub 1 para mí va a ser 0.
Al revés, si este primer elemento fuese 0, mi A sub 1 va a ser 1. ¿Todo bien? Listo, seguimos. Siguiente elemento. A ver, el siguiente elemento, imagínense que este elemento x22 vale 1. Si ese elemento vale 1, mi segundo elemento va a ser 0. Al revés, si este elemento fuese 0, para mí este elemento sería 1. ¿De acuerdo? Así que voy definiendo cada elemento dándole un valor distinto al elemento de la diagonal. Por eso se llama razonamiento diagonal de Cantor. A ver, seguimos, por si no se entendió. Siguiente. Ahora voy a mirar este de acá, el tercer elemento de la diagonal, el x33. Si este fuese 1, entonces para mí el A3 va a ser 0. ¿De acuerdo? Y continuamos así con todos los elementos. Voy a mirar el enésimo elemento. Si el xnn fuese 0, entonces voy aquí al enésimo elemento y lo defino como 1. Y listo. Entonces lo que afirmo es que esta nueva sucesión S no coincide con ninguna de ellas. No es ninguna de ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esta sucesión S fuese alguna de ellas, no sé, pues imagínense que fuese justamente la sucesión S50. Listo. Si fuese la S50, entonces todos sus elementos deberían coincidir uno a uno. Pero me bastaría con ubicar el elemento 50, o sea, el X 50-50, ¿de acuerdo? Pero como el X 50-50 toma el valor 0 o 1, si hubiese sido 1, mi elemento A50 yo lo hubiese tomado como 0. O si este hubiese sido 0, mi elemento A50 yo lo hubiese tomado como 1. Significa que el elemento número 50 no coincide. Y si no coincide una componente, pues las sucesiones ya no son iguales, ¿de acuerdo? Así que esta sucesión S que acabamos de definir no coincide con ninguna de las sucesiones que tenemos en la lista de la numeración de X. Chicos, ¿me han entendido? Antes de pasarlo a limpio, porque aquí estoy dando el ejemplo con números, ¿no? Pero tengo que definir de una manera más general todavía, que valga para cualquier valor, sea 0 o sea 1. Chicos, ¿todo claro? ¿O ya qué importa? Bueno, nadie dice nada. Claro. No, sí se entiende, profe. Realmente ¿Sí? que sí, sí se entiende. Sí. Ah, sí está bien. Total, ¿se entiende o no se entiende? No, sí, sí, Una profe, vez sí está más, bien. profesor. Realmente ¿Cómo? que está como que... Una vez más, profesor, ¿se entiende? Una vez más. Si es una vez más, te diría que mires el video, pero a ver, te voy a explicar de otra forma. A ver, miren, lo primero que tienen que hacer es, tienen que entender cómo se definen las sucesiones. ¿Para ustedes es claro qué cosa es esto o no? Cada una de estas sucesiones, ¿está claro qué cosa es o no? Entonces, es un conjunto de números, ¿ya? Es como que yo digo, a ver, para mí la primera va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, con el orden que sea, ¿ya? Entonces, es una sucesión donde todos los elementos son ceros y unos. Yo estoy suponiendo que el conjunto de todas estas sucesiones es numerable. Como es numerable, entonces va a haber una que va a ser la primera, la segunda, la tercera, la enésima. Porque estoy suponiendo que ese conjunto de X es numerable. Es una suposición. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como ese conjunto ya es numerable, voy a definir una nueva sucesión. Pero lo que yo quiero no es definir cualquier sucesión. Yo quiero definir una que no sea igual a ninguna de estas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, miren, les voy a explicar de otra forma. Imagínense, ¿ya? Bueno, no sé si han visto ustedes eso, pero son muy jóvenes, la mayoría al menos. Imagínense que aquí estas sucesiones están hechas con unas láminas transparentes, ¿ya? Cada una. Y ustedes van a definir aquí una nueva. ¿Cómo van a comprobar si esta de aquí, esta nueva, coincide con una de ellas? Entonces lo que vamos a hacer es superponerla, ¿sí? Esta de aquí, esta nueva, la voy a colocar encima de cada una de ellas. ¿Todo bien o no? Para ver si coinciden los valores, que coincidan. A ver, voy a colocarla encima de la primera. Este A sub 1
debería coincidir con este de aquí, con este x11. Este a su 2 debería coincidir con este de aquí. Y así comenzamos a fijarnos término a término. ¿De acuerdo? ¿Ya? Debería coincidir con alguna de ellas si es que la numeración estuviese completa. ¿Ya? Si es que esta de acá fuese toda la numeración. Muy bien. Pero esta sucesión de aquí abajo, la sucesión S, se va a definir de la siguiente forma. Voy a definir de tal manera que este primer elemento A1 sea distinto de X11. Y eso es bien fácil. ¿Por qué? Porque el X11 tiene solo dos posibilidades. O vale 1 o vale 0. Si valiese 1, entonces mi A1 sería 0. Profe, ¿y si es 0? Si es 0, mi A1 sería 1. Profe, pero cómo sé si va a ser 1 o 0? No lo sé. Tampoco me interesa saberlo. Porque yo voy a decir así. Entonces, el A1 se va a definir así. Entonces, si X1, 1, vale 0, el A1 será 1. Y si el X11 vale 1, mi A1 será 0. Y listo, ya está definido. Entonces, ¿qué logro con eso? Voy a lograr que el X11 y el A1 van a ser distintos, siempre. Si vale esto, entonces vale esto. Y van a ser siempre distintos. Listo, ya terminé con el A1. Entonces ahora voy a definir el A2. El A2 es este verde. Así que no me preocupa lo demás, solamente me preocupa la diagonal. Así que este de aquí lo voy a definir distinto de X22. Entonces cuando yo defina voy a definir así. El A2, ¿qué voy a mirar ahora? Voy a mirar el X22. Hay dos posibilidades, que el X22 sea 0 o que sea 1. Si el X22 es 0, lo defino como 1. Y si el X22 es 1, lo defino como 0. Y así lo hago con todos los términos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que cuando yo coloque esta lámina encima de cada una de ellas, puede que coincidan en algunos valores. De hecho, que van a coincidir quizás en infinitos valores. Pero hay un valor en el que yo sé que siempre van a ser distintas, no van a coincidir. ¿Cuál es? La diagonal. Cuando yo esta lámina, imagínense que es una lámina de plástico transparente, la coloco encima de esta. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la primera, no coinciden. Entonces no es igual a la primera. Ahora esta lámina la coloco en la segunda. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la segunda, no coincide. Cuando la coloque sobre la tercera, esta de acá no va a coincidir. Y cuando la coloque sobre la enésima no va a coincidir. ¿Qué significa? Significa que esta nueva sucesión que acabo de definir no coincide con ninguna de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que no está en el conjunto. Pero no puede ser porque el conjunto es el conjunto de todas las sucesiones de ceros y unos. Y la sucesión que yo acabo de definir, esta S, es una sucesión formada por ceros y unos. Contradicción. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que en este conjunto que hemos numerado aquí, no están todas las sucesiones. ¿Y eso a qué se debe? A que en realidad no se podía numerar. Si no se podía numerar es porque el conjunto es no numerable. Y listo, ya estaría aprobado. Chicos, si quieren una repetición, ver el video, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces ahora voy a pasar a limpio, ¿ya? Solo que cuando pase a limpio ya no puedo colocar numeritos 1 y 0. Lo tengo que hacer en general, ¿ya? Entonces, definimos la sucesión S de la siguiente manera. Donde cada elemento A sub K se va a definir de la siguiente forma. Para definir el elemento A sub K, voy a mirar el elemento de la diagonal, o sea, el X sub K, K. Entonces hay dos posibilidades. Como es una sucesión formada por ceros y unos, el elemento X sub K, K puede ser 0 o puede ser 1. Si fuese igual a 0, mi A sub K va a ser 1. Y si fuese igual a 1, mi A sub K va a ser 0. De esta forma, la sucesión S no coincide con ningún elemento de X, ¿cierto? El conjunto de X. ¿Todo bien? Listo, entonces esa sucesión no va a coincidir con ningún elemento de X. ¿Por qué? También pueden probarlo de otra forma. Porque si ustedes suponen que esta coincide con algún elemento, ¿de acuerdo? Imagínense que yo digo, no, ¿sabes qué? Esta va a coincidir con el elemento SP. Listo, si coincide con el elemento SP, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a buscar
¿Cómo son sus elementos? Son SP1, SP2, y aquí está el de la diagonal, SPP, y ahí está. Entonces ustedes aquí adentro van a buscar el A sub P. Pero el A sub P, ¿cómo se define con respecto? Perdón, acá no es eso, acá es X, ¿no? XP1, XP2, XPP. ¿Cómo se define el A sub P con respecto a X sub PP? Siempre van a ser distintos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué significa? Que no coincide con ningún elemento del conjunto. Ya está. Entonces, de esta forma la asociación S no coincide con ningún elemento de X. Por lo tanto, es decir, hemos encontrado o hemos construido una sucesión de ceros y unos que no pertenece a la numeración de X, ¿no? Que los hemos numerado como S1, S2, Sn. Listo, esa sucesión no está dentro de esa numeración, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que este conjunto en realidad no se podía numerar, por lo tanto, X no es numerable. Y listo. Y eso era lo que quería probar. Entonces, chicos, tenemos ahí un ejemplo, el conjunto de todas las sucesiones de ceros y unos es un ejemplo de un conjunto que no es numerable. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, pues está claro, profesor. Seguro. Quedó claro con la segunda forma. Con la segunda explicación. Listo. Muy bien. Entonces, ya está. Perdón. Muy bien, chicos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a probar hoy día? Ya, ve que Z, Q son numerables. Ya está el argumento diagonal de Cantor. Y listo. Yo creo que ya está. Creo que por hoy día ya está bien. A ver, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, esto sirve para probar lo siguiente. Miren. Una aplicación de ese argumento. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí otro ejemplo. Les voy a dar la idea nada más. Ustedes hacen el detalle. Ejemplo 5. ¿De acuerdo? Entonces, con este mismo argumento, se prueba de que el intervalo, en realidad se puede probar con cualquier intervalo, pero yo lo voy a hacer con el 0,1. El intervalo 0,1 no es numerable. Y entonces ustedes pueden suponer que sí es numerable. Supongamos que sí es numerable. Supongamos que 0,1 es numerable. Si fuese numerable, entonces el 0,1 tendría su primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Así que vamos a darle un nombre a la numeración. ¿De acuerdo? Entonces sea este conjunto 0,1 con una numeración así. X1, X2, X3, XN. ¿Cierto? Esa que sea su numeración. Entonces, esta de aquí, una numeración del 0,1. Chicos, ¿se entiende la notación o no? Es como que yo les digo, a ver, este conjunto formado por 1, 2, no, bueno, así no. A, B, C, D. Este conjunto es numerable, ¿sí? Los puedo numerar. Yo puedo decir, al 1 le corresponde el A, al 2 le corresponde B, al 3 le corresponde C y al 4 le corresponde D. Listo. Ya tengo una numeración. Así que este de acá sería
X1, X2, X3, X4. Entonces, cuando yo estoy suponiendo que el 0,1 es numerable, significa que puedo definir una numeración. Puedo decir quién va a ser el primero, el segundo, tercero y enésimo. Así que esta de acá es la numeración. Obviamente, todos los elementos de esa numeración tienen que ser elementos del conjunto, ¿cierto? Entonces, como cada elemento x sub n pertenece al intervalo o al conjunto 0, 1, para cada n, entonces, chicos, ¿cómo son los números del intervalo 0, 1? Los números del intervalo 0, 1 son de la forma, son números decimales, ¿de acuerdo? Entonces, para cada n, entonces podemos escribirlos, podemos expresar cada xn de la siguiente forma. A ver, comenzamos. El x1 se va a escribir así, 0, y aquí va a estar su primer elemento, al que voy a llamar x11, x12, x13, y así. Por acá estará el x1n, y continúan más. ¿De acuerdo? El elemento x2 sería 0, x21, x22, x23, x2n, y así. ¿De acuerdo? Y así podría continuar. El enésimo elemento, ¿cómo sería? Sería 0, xn1, xn2, xn3, xnn, y así podría continuar. ¿Todo bien? Listo. Donde cada uno de estos elementos, cada x sub i j, como esto de aquí es la representación decimal de esos elementos en el intervalo 0, 1, entonces cada uno de esos elementos va a tomar ¿qué valores? Va a tomar valores entre 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. ¿Cierto? ¿Sí? Representación decimal de esos números. Entonces, ¿cómo probamos que ese conjunto no es numerable? Entonces, si ustedes suponen que es numerable, utilizan el argumento diagonal de Cantor. Y utilizando el argumento diagonal de Cantor, vamos a definir un nuevo número, ¿ya? Vamos a definir un número x, que va a ser así. Va a ser 0, y la primera componente, ¿cómo la vamos a tomar? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar la primera componente de aquí, y voy a tomar esta primera componente como cualquier número que sea diferente de este. Cualquiera. Miren que acá tengo bastantes elecciones, porque si este primer elemento fuese 3, pues aquí, en esta primera componente, puedo colocar 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se dan cuenta? Tengo ahí 9 elecciones posibles. ¿Todo bien? Listo, entonces ya tengo el primer elemento. Lo voy a llamar aquí, mejor este que se llame A, y a este lo voy a llamar A sub 1. Luego, ¿cómo elijo el A sub 2? Ahora miro el segundo elemento de la diagonal, y entonces miro cuánto vale. Si vale 5, a este de aquí le doy cualquier valor diferente de 5. Mismo razonamiento, chicos, mismo razonamiento de Cantor, y así. ¿Qué habremos logrado de esa forma? De esa forma habremos logrado construir un nuevo número, ¿de acuerdo? Este número A, que va a estar en el intervalo 0, 1 por la forma que tiene, pero este número A es diferente o va a ser distinto de todos los x sub k, ¿de acuerdo? Pero resulta que los x sub k formaban todo el intervalo 0, 1, entonces no es posible. Si este de aquí, si este elemento está en el intervalo 0, 1, este elemento tiene que ser uno de ellos. Pero lo que nosotros con esta construcción hacemos es demostrar que este elemento no es ninguno de ellos. Así que eso es una contradicción. ¿Qué significa? Significa entonces que el intervalo 0, 1 no es numerable. ¿Ya? Solamente falta el detalle de la definición, pero ya les dije cómo se hace. Entonces, chicos, ¿qué significa? Significa que el conjunto, que el intervalo 0, 1 no se puede numerar. Y si no se puede numerar, entonces eso ya tiene un montón de consecuencias más. Por ejemplo, ya, ahí ustedes lo terminan de probar, ¿eh? Prueban que 0, 1 no es numerable. Entonces decimos así, como 0, 1 no es numerable, entonces R tampoco será numerable.
¿Y por qué? Porque si R fuese numerable, uno de los teoremas o una de las observaciones que hemos demostrado hoy es que si un conjunto es numerable, todo subconjunto de él también es numerable. Si R fuese numerable, todo subconjunto, en particular el 0,1, sería numerable, pero el 0,1 no es numerable, por lo tanto, R tampoco es numerable. Y listo, tenemos ahí nuestro teorema de la no numerabilidad de los números reales. Entonces, a ver, 5, ejemplo 6, para terminar. Como nosotros sabemos que el conjunto de los números reales se puede escribir como la unión de racionales con irracionales, ¿de acuerdo? Y este conjunto R es no numerable. Y este conjunto Q sí es numerable. Pregunta, ¿cómo creen que tenga que ser el conjunto de los números irracionales? ¿Ah? ¿Será numerable o no numerable? Entonces, ¿qué dice uno de los corolarios? Creo que el cuarto corolario decía que si X y Y son numerables, entonces, no, ese no es el cuarto, ¿no? El último corolario decía que si tengo una familia de conjuntos numerables, la unión de esa familia de conjuntos numerables también es numerable. Y les expliqué que no era necesario que sea una familia infinita de conjuntos, sino que podrían ser dos también. Así que si yo tengo dos numerables, la unión va a ser numerable. Así que si este conjunto de los irracionales fuese numerable, si este es numerable y este es numerable, la unión sería numerable, pero acabamos de probar que R no es numerable. Eso quiere decir que el conjunto de los irracionales no es numerable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de conjunto no numerable. Y listo. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces yo creo que por hoy está bien. Hemos terminado conjuntos numerables y no numerables. ¿Ya? Profesor, Sí. disculpe, sobre lo que nos había mencionado antes del receso del corolario, donde quedó la duda sobre los conjuntos, Allá. si es que era, ¿cómo podía ser? Porque he estado viendo, pero no se me ocurre nada. Por lo que como no es inyectivo, es un poquito más difícil, creo. Ah, ¿cómo se hace? No, pero No, es la, tarea para ustedes, chicos. ¿Cuál era? Ya me olvidé. Ya, de la... esta era, ¿cierto? Esta era, ¿no? sí. Ya. En realidad era la parte de arriba, creo. O sea, como, Ah, claro. O sea que a un elemento I le podían corresponder dos X diferentes, ¿no? Un X1 y X2. sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se elige? Bueno, les voy a dar la respuesta, pero ustedes lo van a justificar entonces. En realidad pueden elegir cualquiera. Con cualquiera funciona. Si ustedes eligen X1 o X2 o cualquier otro, pueden haber acá un montón. Va a funcionar, pero tienen que decirme por qué. ¿Ya? A ver, síganlo pensando. Si no, ya me preguntan en la siguiente clase. Ok, profesor. Gracias. Profesor, Sí. como la clase pasada, ¿podría ahí presentarle un ejercicio que hice? Si tiene tiempo todavía. Tiempo tengo, pero a ver, preséntalo. Más bien como me mencionó en la clase pasada, ya se lo envié a su correo mejor para que usted lo presente y ahí le comento cómo fue, para que sea más rápido también. ¿Qué me has enviado? ¿El problema? Sí, se lo envié en PDF Ya, a a su ver, correo. un ratito, vamos a borrar aquí algunas cosas. Chicos, ¿tuvieron clase de práctica? Sí, profesor. ¿Qué hubo? Ya. ¿Cómo hicieron? Porque el profesor me pidió que abriese un espacio en el Classroom, pero
no me permitió, los incorporé a ustedes, pero no me permitió incorporarlo a él porque todavía no le han habilitado el correo de San Marcos. ¿Cómo están haciendo la clase con él? ¿Está abriendo una sesión donde? Por Zoom. Ah, por Zoom. Ya. ¿Dónde está? Ahora llegan un montón de mensajes que se vienen las elecciones. Aquí está Víctor. Ahí está, ese de ahí creo. Como usted, ¿me escucha? Sí, un ratito. Voy a... Listo, ahí está. Esta pregunta es del examen pasado, ¿no? Algo de los recuerdos. Ya, chicos, a ver, un ratito. Chicos, esta es una pregunta de un examen pasado, ¿ya? Así que es bueno que la resolvamos. A ver, explícanos. A ver, como dice el enunciado, bueno, en palabras sencillas me está pidiendo que demuestre que el cardinal de un conjunto finito, quitando de los dos elementos, va a ser igual al n, al Lucio n, que es el n, pero restándole 2, ¿no? En palabras sencillas. O sea, después de todo el enunciado, lo que yo entendí justamente es eso, A ver, un ratito. ¿no? Vamos a leer entonces el enunciado. Tienes que explicar para todos, ¿ya? Ah, Dice, ya, a ver. A ver. sabemos que el conjunto X es finito si existe una biyección entre X e I sub n para algún n. Ese número n se denomina cardinal de X y se denota así. Listo, hasta ahí todavía no comienza el problema. Esa es la definición. Pero por si algún alumno no se acordaba la definición, ahí está, por cortesía, le coloqué la definición. Recién aquí comienza el problema. Sea n un número natural y X un conjunto que tiene cardinal n. ¿Qué significa? Que X es un conjunto finito con n elementos. Damos un par de elementos A y B en el conjunto de X, hay que probar que si a X le quito esos dos elementos, su cardinal va a ser n menos 2. ¿Ya? En esa pregunta, chicos, tuve un montón de respuestas bien curiosas. ¿Ya? Entonces, algunos alumnos lo hicieron así. Dijeron, bueno, si X tiene n elementos y le quito 2, su cardinal va a ser n, creo que todavía escribieron así, ¿no? Cardinal de X menos cardinal de A, B, así que n menos 2, listo, ya está probado. Nada. Respuesta, 0. Chicos, por eso está colocada aquí la definición, porque hay que probar con la definición. Si lo que se quiere es probar que el cardinal es n menos 2, lo que tengo que hacer es establecer una biyección entre X menos AB
¿Y quién? Y n-2. ¿De acuerdo? O así también, como quieran. A ver, ¿qué has hecho, Víctor? Explícanos. A ver, ya bueno, como usted dijo, ya voy a usar la definición, ¿no? Si X es finito, entonces por definición va a existir una biyección entre el conjunto X e I sub n, Listo. ¿sí? Ya, luego, bueno, dados un elemento en el conjunto de partida y un elemento en el conjunto de llegada, por el lema 1, yo puedo, aseguro que existe otra biyección entre esos dos conjuntos, tales que me van a llevar el elemento en el conjunto de llegada va a ser la imagen del elemento en el conjunto X. ¿Sí? Ese es por lema 1, hasta allí. Ya. Luego, ya acá ya aplico la restricción al conjunto del dominio, profesor. Ya. Quitándole el elemento A. Ajá. Allí le aplico la restricción. Y en este caso sí, para que siga siendo una biyección, ya no va a caer sobre I sub n, sino con la observación que nos dio que una función, digamos, la puedo, entre comillas, no como podría decirlo, de redefinir, en el conjunto de llegada de la imagen del conjunto de partida o del dominio, que sea la imagen. Entonces ahí ya va a caer sobre I sub n menos 1. Y así con esa forma y restringiendo el conjunto a ese dominio, en ese dominio menos el elemento A, va a ser una biyección. ¿Sí? Hasta ahí creo que está bien. Ya, listo. Hasta ahí tiene medio punto. ¿Qué más? Ya, bueno, ya, nuevamente lo puse ahí, nuevamente. Bueno, ahora, o dados otro elemento en el conjunto B que pertenece ahora a ese conjunto X, pero quitando el elemento A. Y otro elemento en el I sub n-1, de n-1 que pertenece a I sub n-1, y por el lema 1, aseguro que debe existir Víctor, no te escucho. ¿O no te una serie X menos A, I sub n, dígame. Ah, la conexión debe ser. Ya. Ya. ¿Cómo? ¿Lo has sacado? ¿Me escuchó? Sí, sí, ahora sí. Por el Y lema sí, 1. ya. Ya. Aseguro que nuevamente va a existir otra biyección que va a ir bueno, el elemento en el conjunto de llegada va a ser la imagen del elemento en el conjunto de partida, la B, el B. Y bueno, me falta escribirle biyección ahí. Y ahí justamente definida así esa una función con esa regla de correspondencia, pero solamente para esos dos elementos va a ser una biyección. ¿Sí? Ya, está correcto. Ya. Listo. Ya. Y luego nuevamente hago la restricción, pero ahora quitándole el B al dominio. Ahora le quitaría el B a ese dominio de la función h, le quito el B, entonces sería la restricción de x menos a y b, que es el dominio del conjunto x, quitándole a los elementos a, b, que va, como le dije, ¿no? De nuevo usamos esa observación que puedo restringir el conjunto de llegada a la imagen del conjunto de partida, ¿no? Y esa imagen sería igual a I sub n menos 2. Y así escrito el conjunto ya sería una biyección, Ya, está correcto. nuevamente. Sí, pero Ya, cuando hablas de conjunto y de ya. llegada no se llama restricción. Solo se No, llama no, no, sí, restricción sí. cuando restringes el conjunto de partida. No, no. Ya, está bien. ah, Listo. o sea, todavía estoy ahí arreglando las ideas, pero sí ya me quedó claro cuál es una función restringida en el conjunto del dominio. Ya, Ya me quedó perfecto. claro por fin. Ya, Listo. Está muy bien. ya, entonces con esto y por la definición también que nos escribí arriba, como una ayuda, ya puedo afirmar que el cardinal del conjunto X, quitándole dos elementos a B, va a ser igual a n menos 2. Creo que está ahí. Está correcto. Sí está. Muy bien. Sí. Listo, Víctor. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Entendieron la explicación de su compañero? Listo. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo o presentar algo?
Profesor, abajito había el corolario 3, si es que nadie quiere presentar, ya pues. Es que yo lo hice, pero no sé si estará correcto, porque usted ya nos dio una idea, Debe estar y bien. en base a eso, está bajito, de ahí. Creo que él sí lo podía copiar. ¿Alguien más quiere presentar algo? Ay, es chico nada más, es. A ver, un ratito que se ha colgado. Ahí está. Mm, A ver, ya está, el Noel le vio, ¿ya? No existe sí, sí, una está bien. biblioteca entre un conjunto finito y uno de sus subconjuntos propios. Supongamos que existe una Ya. relación entre un conjunto finito y uno de sus subconjuntos propios. ¿Ya? Sea X un conjunto finito. Por definición, existe esta biyección. ¿Ya? Además, cardinal es n. ¿Listo? Por hipótesis, si A está dentro de X, entonces existe... No, eso está mal. Mira lo que dice aquí, ¿eh? Acá dice, no existe una biyección entre un conjunto finito y uno de sus subconjuntos propios. Aquí no dice que hay una biyección entre un conjunto y cualquier subconjunto propio, ¿no? Porque aquí lo que tú has escrito es esto. Por hipótesis, si A está dentro de X propiamente, entonces existe una biyección. No es así. ¿Ya? ¿Te das cuenta de la diferencia o no? Porque tal como está escrito Mm, acá, estarías diciendo que existe una biyección entre X y cualquier subconjunto de X. Y acá en la hipótesis no dice eso. ¿Ya? Entonces, ah, estás la, suponiendo que existe una biyección entre un conjunto y uno de sus subconjuntos propios. Entonces, tú tendrías que escribir un poquito diferente. Entonces, por hipótesis, tú dices así, sea A una parte propia de X, un conjunto, tal que, tal que existe una biyección. Ahora sí es diferente. Profe, pero una palabrita. No, lo que pasa es que si tú dices que A en X implica esto, estás ya diciendo que vale para cualquiera, no es así. Entonces, sea A un conjunto tal que existe la biyección. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya no es cualquiera, es un conjunto para el que existe la biyección. Luego, tú tienes de A hacia X la biyección, de X a Y sub n, la biyección, entonces la composición, entonces cardinal de A es igual a n, que es igual a cardinal de X, lo cual es una contradicción. Mm, bueno, esto es cierto, pero lo que pasa es que, mira, a ver, chicos, en el libro de Lima, acá está el Lima y aquí otros libros, ¿ya? Otros buenos libros, ¿ya? No estoy hablando de cualquier libro, otros buenos libros. En el libro de Lima, que es un buen libro, cuando se define un conjunto finito, se define así. X es finito, si solamente si existe, no existe una biyección de X a Y sub n, no, así no es. Lean bien la definición. Existe un número natural, n, y una biyección, f,
que va de I sub n a x, o de x a I sub n, es indistinto del orden, ¿ya? Porque es biyección. Listo. Y luego, como comentario, colocan, en este caso, ese número n se llama cardinal de x, ¿de acuerdo? En otros libros, buenos, no definen el conjunto finito por medio de una biyección necesariamente, sino hablan del cardinal directamente. Dicen así, el cardinal de x es igual a n, si solamente si existe una biyección f que va de x a I sub n, o al revés, de I sub n a x. ¿Ya? Listo. Mientras en el libro de Lima hablan en todas partes sobre conjuntos finitos, en otros libros de teoría de conjuntos o teoría de números hablan simplemente de cardinales. Entonces, este corolario que tú estás queriendo probar aquí, en otros libros diría lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuál sería la traducción de este corolario? Diría lo siguiente. Diría que si X es un, a ver, para usar tu misma notación, como es A dentro de X, ¿no? Diría que si A es un subconjunto propio de X, entonces el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de X. ¿Cierto? Entonces tú estás usando este resultado. ¿Sí? Este resultado es otra manera de escribir este corolario. Porque si existiese una biyección, significaría lo que tú has escrito acá, que sus cardinales son iguales. Perdón, acá. Si existiese la biyección, significaría que los cardinales son iguales. Entonces, como tú quieres llegar a una contradicción, en realidad lo que tú tienes que probar aquí es que el cardinal de A es menor estricto que el cardinal de X. ¿De acuerdo? Entonces tú estás mezclando ahí las dos cosas. ¿Ya? Entonces, lo que en realidad este corolario, había un teorema que decía que no existe una biyección entre, ¿cómo era? Entre los naturales y un subconjunto propio de los naturales, creo era, ¿no? ¿Te acuerdas de este Sí, sí. corolario? Sí, Entonces, es el teorema 1. ya, este corolario sale directamente de esa, no, a ver, no me acuerdo del teorema, pero es así como te digo, ¿no? Teorema, decía que Sí, no existe biyección entre, ¿cómo era el teorema? A ver, ¿quién se acuerda? no, si A es un conjunto propio de I sub n, entonces no existe una Ah, ya, biyección entre I sub n y A. entre, ya, no existe una biyección F que va de I sub n hacia A, o de A hacia I sub n, creo era, ¿no? Sí, igual es indistinto. Bueno, Listo. pero sí, desde así. Ya, siendo un subconjunto propio de I sub n. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. mira, por aquí ya lo tienes casi listo. Está listo en realidad. Tú has encontrado una biyección de A hacia I sub n, ¿cierto? Sí, sí. Ya, a ver, un ratito, aquí hay algo que no está bien. Bien. Ya, entonces aquí ya está tu contradicción. Tú has encontrado una biyección entre A e I sub n. Y A es un subconjunto propio de ¿quién? A es un subconjunto propio de X. Ya. Entonces, ya, mira, tú has encontrado esto. A hacia X y X a I sub n. ¿De acuerdo? Tú estás suponiendo que esto de acá es una biyección y esto de aquí también es una biyección. Entonces, para ti esto se llama G y esto se llama F. ¿De acuerdo? Así que esta es la composición F con G. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está la contradicción con este teorema? No existe una biyección entre A y una parte propia. Ya. Como esta de aquí es una biyección, entonces, ¿qué significa? Significa que F compuesta con G de A tiene que ser igual a I sub n, ¿cierto? Sí, Ya, listo. Pero, por sobre. ¿no? Además, F compuesto con G evaluado en A, si bien es cierto, es igual a este I sub n, entonces, a ver, un ratito, ¿cómo has llegado aquí? Lo que pasa es que le has dado mucha vuelta, creo. A ver.
Lo que necesito es encontrar una parte propia de I sub n para llegar a la contradicción con el teorema, ¿no? A ver. Sí, justo por eso era mi duda. Y aparte que usé cardinales, no como está en la definición del libro. Entonces, si esta es una biyección, esta es una biyección, esto es biyección, entonces... a ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? Voy a hacerlo aquí en otra hoja. A ver, ¿qué hay que probar? No existe una biyección, ya, listo, a ver, aquí desde cero. Corolario, no existe una biyección, ¿cómo era? Entre un conjunto finito y uno de sus subconjuntos propios. Existe una biyección entre un conjunto finito y un subconjunto propio. Ya, entonces tú vas a suponer que sí existe. Ya, muy bien. Entonces supongamos que sí existe. Supongamos que sí existe. Entonces, sea X un conjunto finito. Un conjunto finito. Y sea A un subconjunto de X, tal que existe una biyección phi que va de A hacia X. ¿De acuerdo? Porque estamos suponiendo eso. Estamos suponiendo que existe una biyección entre A y X, siendo A un subconjunto propio. Muy bien. Entonces, ya. Además, X es finito, ¿cierto? Como X es finito, entonces va a existir un número natural, n, y una biyección f que va de I sub n a x. Biyectiva. Biyección. Muy bien. Entonces, o, a ver, la que sirva. Si sirve de x a I sub n, también está bien. De x a I sub n. Luego tú hiciste la composición, ¿cierto? Y el teorema decía, el teorema tiene estos corolarios decía que si A es un subconjunto propio, para I sub n era, ¿no? Que no existe una biyección entre A, ya, ok, listo. Entonces decimos así, como f, yo creo que me conviene de x a I sub n, como de f de x a I sub n es biyectiva, y A es un subconjunto propio de X, ¿qué significa? Significa que va a existir un elemento, lo voy a llamar X, que pertenece a X y que este elemento X no pertenece a A. ¿Todo bien hasta ahí? Por eso que es un subconjunto propio.
Sí, sí. Entonces, quiere decir que... ujú, quiere decir entonces que este conjunto F, como esto es biyectiva, en particular sería sobreyectiva. F de X es igual a I sub n. ¿Todo bien? Y quiere decir que F de A es un subconjunto propio de I sub n. Ahí está, este es el paso clave. ¿Por qué A? Porque como A es un subconjunto propio de X, ¿ya? Entonces, este elemento X no está en A, ¿de acuerdo? Entonces, si ese elemento X no está en A, entonces F de X no va a estar en F de A, ¿cierto? Sí, sí, yo lo vi. Y como este elemento X sí está en X, su imagen F de X va a estar en F de X, que es I sub n. Así que el F de X es un elemento que está en F de X, pero que no está en F de A. ¿De acuerdo? O sea, F de X es un elemento que está en I sub n, pero no está en F de A. ¿Está claro, no? Por eso que el F de A es un subconjunto propio de I sub n. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a juntar, como tú lo hiciste, vamos a juntar estas dos. Vamos a juntar esta y vamos a juntar... aquí voy a borrar esta porque en realidad la que estoy usando es esta de aquí. ¿Ya? Así que estoy usando de X en I sub n. Entonces vamos a juntar estas dos. Esta y esta. Cuando juntamos esas dos tendríamos esto. De A hacia X y de X a I sub n. Entonces esta se llama phi, esta se llama F. ¿Cierto? Entonces aquí está la composición. La voy a llamar G. G va a ser F compuesta con pi. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya. Como este F de A está contenido en I sub n, es un subconjunto propio por el teorema, entonces no existe una biyección de dónde a dónde entre F de A e I sub n. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O están de acuerdo? ¿Sí? El teorema dice que no existe una biyección entre un subconjunto propio de I sub n e I sub n. Yo he probado que F de A es un subconjunto propio de I sub n. Entonces, significa que no existe una biyección desde F de A hasta I sub n. ¿Cierto? Sí. Pero, ahí está la contradicción. Pero, ¿pero qué? Pero, a ver, bueno, creo que no debo borrar esto. Tengo así, desde A hacia X y de X hacia I sub n. Esta se llama phi, esta se llama F. ¿De acuerdo? Solo que esta de aquí es phi de A. ¿Cierto? Phi de A. Entonces, ¿dónde está la contradicción? A ver, un ratito, ya estaba aquí. Estaba casi por salir. A ver, a ver, a ver. Ya. Allá. Ya. Sí, sí, mira. Entonces, esta de acá es una biyección, ¿cierto? Entonces, qué cosa significa eso? Si hay una biyección entre A e I sub n, significa que el cardinal de A es igual a n.
Y además, como había una biyección entre x e y sub n, significa que el cardinal de x también es igual a n. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo cierro la contradicción? A ver, chicos, se acepta ayuda. Yo también no encuentro por dónde seguir, profe. A ver, este de aquí. No existe una biyección entre f de a e y sub n. Mm, profesor, ¿Sí? ya son las 10, profesor. Total. Ya bueno, yo lo reviso, no se preocupe. Yo lo reviso y si me sale ya pues lo presento la próxima semana. Lo que pasa es que le estamos dando vuelta en vano, porque esto es una consecuencia directa. Mm, Ya, listo. Entonces, ahorita lo hago, ¿eh? Ahorita lo hago y les envío. Esto tiene que salir. Más bien, profesor, le quería preguntar, ya que estamos en época electoral y por ahí lo vi en alguna lista, a ver qué opción nos da. ¿Yo en una lista? Oh, No, yo no sí, estoy. creo que lo vi. Sí, lo he visto con el profesor Osvaldo, creo que está. Ahí lo mencionan usted, lo mencionan varios que he llevado cursos con ellos, están ahí con una lista. Como adherentes, creo que dice. Ah, ya, pero no, pero yo no estoy en la lista. No, pero simpatiza, pues. Bueno, son amigos, ¿no? Bueno, chicos, Pero ustedes que, son libres de votar por quien quieran. No les voy a decir por quién van a votar, pero muchos alumnos votan porque les van a implementar el curso en el verano y van a llevar con quien quieran. Esa no es la forma. Tienen que informarse quién es quién en la facultad. En la facultad somos poquitos. Así que es un voto de conciencia.